Está apareciendo ya el comunicado de cómo va a hacer Reino Unido para poder estar a la vez en Rota, en Cádiz, y a la vez en Gibraltar. Atención, porque ha encontrado la mecánica. Ha solicitado permiso para que atraque en Rota solamente el portaaviones, el Illustrious. El resto del convoy, el resto de la flota, pasaría y se iría a Gibraltar. Pero claro, cuidado, ¿esto es cumplir el convenio o esto es buscar una especie de fraude de ley para no cumplirlo, cumpliéndolo, etcétera, etcétera? Es decir, va a haber 8 buques de ese convoy que van a ir directos hasta Gibraltar. El Illustrious, el más llamativo, lleno de esos aviones Harrier, lleno de, como decía Lorenzo Ramírez, marineros, etcétera. Miles de ellos. Va a parar en Rota. Pero claro, no incumplirían el convenio que impide que quien atraque en Rota pueda posteriormente ir a Gibraltar. Pero eso sí, el convoy se va a dividir y una parte del convoy, 8 buques, van a ir a Gibraltar. Uno se va a quedar en Cádiz. Bueno, no hay convenio. Eso es una medida española. El tema de si visita Gibraltar. Es una imposición española. Es una medida española de la única casi que queda y que se cumple cuando quieren, y punto. Pero a mí me gustaría hacer una petición que quizás, una reflexión más bien, que quizás no la hayamos hecho con mucha frecuencia. Inglaterra tiene una historia muy bonita de cómo arreglar las cosas. Entonces, si nos ponemos a pensar en Pakistán, mi primer destino, en la India, cómo lograron enfrentar a unos con otros para quedarse ahí. Lo volvieron a hacer en Irlanda, lo hicieron en Chipre, lo hicieron donde han estado. Aquí le faltaba este elemento para poder encontrarse en su terreno, que a quienes enfrentamos. Entonces se inventan una cosa que se llama la población de Gibraltar y enfrentan Gibraltar con españoles. Esto es lo que está demostrando. Entonces Inglaterra viene a imponer su paz británica. Señores locos, españoles y gibraltareños, sois mediterráneos, la sangre os altera. Yo voy a imponer la paz, ¿no? Y no lo estamos viendo. Entonces la reflexión que quería hacer era que en Gibraltar no hay un gobierno gibraltareño más que uno, que es el del gobernador de Gibraltar, que es el gobierno inglés. Lo que se llama gobierno gibraltareño, que le llaman ellos, es una especie de gobierno, de microgobierno autónomo. Y le estamos dando nosotros mismos, como periodistas o contertulios, categoría de gobierno que no la tiene. Ese es un punto. Otro punto que me gustaría tocar es el tema de Europa. Aparte de delegado en el campo de Gibraltar, estuve 4 años de subdirector general de convenios. Y mi misión, la primera que tuve, fue la de negociar convenios en la Unión Europea, donde España tenía la posibilidad de bloquear todos los tratados de la Unión Europea cuando los ingleses querían extenderlo a Gibraltar. Pero no voy a esto, voy a la reacción de los europeos, de los comunitarios. Nos decían nuestros colegas, miren, no vengan con Gibraltar, cada uno tiene sus razones, este es un tema bilateral. Señores europeos, si es un tema bilateral y señores del gobierno español, me parece muy bien que ustedes ahora decidan que es un tema en el que ustedes van a mojarse y van a venir a ver la proporcionalidad de la frontera. Pero paralelamente vayan a Gibraltar y ahí pidan y entérense de cómo los ingleses están cumpliendo el derecho internacional que votaron todos los países de la Unión Europea, salvo Inglaterra y Dinamarca, de dejar que Gibraltar, o sea, de terminar con Gibraltar como colonia. Esto, la última resolución se fue el del 66, y ponía textualmente, antes de 1969, esto en Naciones Unidas, Asamblea General, Inglaterra deberá reintegrar a España, Gibraltar, respetando los intereses de los gibraltareños, no los deseos. Pues señores europeos, ¿quieren intervenir? Bienvenidos sean, pero a las dos partes, no a ver la frontera, que no es frontera, por cierto, como se veía, es verja, ¿no? Vayan a las dos partes. Esto es un punto. El otro punto, quizás, perdone, porque, bueno, no lo voy a perdonar porque es muy importante. Yo lo que veo aquí es una maniobra genial, como casi todas las de la inglesa, que tiene una diplomacia muy antigua, menos que la nuestra, pero que, a diferencia de nosotros, tiene diplomáticos profesionales. A ver, cualquier compañero mío me puede matar. Yo no he querido decir eso, aunque lo he dicho. ¿Qué pasa? El diplomático español, yo por ejemplo, estuve 5 años en Gibraltar, creo que me estudié el tema a fondo. Aquí tengo un libro de 600 páginas que espero que salga pronto sobre el tema. Nunca más me volvieron a hablar a pedir opinión de Gibraltar para Gibraltar. Los ingleses tienen diplomáticos que empiezan en el Foreign Office, están un añito en el despacho de Gibraltar, de ahí van a Gibraltar de ayudantes del gobernador, de ahí vienen a Madrid a la embajada para ocuparse de Gibraltar, de ahí a Naciones Unidas y hacen una carrera gibraltareña.
me ponen enfrente a un diplomático de eso, a uno español que está 3 años esperando un destino en el ministerio, y es que se lo comen, como pasó en las Malvinas con las tropas profesionales y las otras. Entonces, no nos estamos dando cuenta que aquí lo que están haciendo nos están diciendo el problema de los bloques para esconder el problema que no van a tratar nunca, y se nos olvida que es de la soberanía. Claro, y nosotros estamos cayendo en la trampa. Y aquí estamos discutiendo que es un bloque más o un bloque menos. Señores, 2 problemas, y lo resumo. Primero, la mejor medida de fuerza que puede haber es una resolución del Parlamento en que todos los partidos políticos digan se acabó, y este es nuestro plan de Gibraltar. El que quiera, una de estas. Y la otra, por supuesto, decir, se acabó el tema también. Aquí o se habla soberanía o no hablamos de nada. Pues Eric, con las declaraciones de Trinidad Jiménez me da que desde luego la primera va fina, va fina. Evidentemente no es un conflicto pesquero, es un conflicto político, totalmente, un conflicto de soberanía, y eso desde el primer día yo creo que aquí lo estamos tratando de esa manera desde el lunes, ¿no? Yo quería hablar de lo del eurodiputado, lo confirmo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia del 6 de septiembre de 2011, con ocasión de que un eurodiputado italiano se encaró a un carabinieri en su país, pues decretó que solo tenían inmunidad en cuanto a las supuestas calumnias o injurias vertidas en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, tuvo que responder frente a la jurisdicción nacional, de manera que este eurodiputado ya le están esperando mucho a tomar medidas coercitivas de carácter penal contra él. En segundo lugar, se nos olvida también el tema del paraíso fiscal. Ha salido Montoro, me parece que el lunes, hablando de que también iba a revisar, ¿no?, las exenciones tributarias en orden a las sociedades. Recordar que en Gibraltar hay domiciliadas el doble de sociedades que ciudadanos residentes. Y recordar también toda la cantidad de inmueble y de patrimonio inmobiliario que tiene la familia de Caruana. Que no lo tenemos en cuenta. Sí, dime, Eric. En Gibraltar están las sociedades, pero el dinero no está ahí. Bueno. Este es el truco que tienen, y esto es nuevo, ¿eh? Esto no era así antes. Se han dado cuenta y se vienen a por nosotros. Yo tengo a las sociedades que son la cobertura, pero el dinero está en las Bahamas o en las Islas del Canal. Ya, Eric, pero todo el patrimonio que tiene en Sotogrande y toda la costa gaditana, sin ningún tipo, sin ningún tipo de control, como si dijéramos nacional, o de la EAT nacional, eso es así. Y eso ha sido así, empezando por Caruana y su familia, que en fin, si levantáramos, el anterior a Picardo, si levantáramos el velo de todo el patrimonio que tiene, en fin, otro gallo cantaría. Con lo cual yo creo que eso, si se pueden tomar otra serie de medidas que no son de guiño físico, de llevar a nuestra armada, sino un poco a nivel coercitivo. Porque, perdona que te interrumpa, pero nos estamos fiando demasiado en el paraíso fiscal, y eso no es lo malo. Dejo aparte los casinos virtuales. Totalmente de acuerdo. Lo dejo aparte, online, pero voy todavía tremendo. a lo más grave. A ver si yo lo explico en 2 palabras. Por ejemplo, una compañía gibraltareña, por derecho comunitario, es compañía europea. Bien. Entonces, el 10% de los coches ingleses están matriculados en las compañías gibraltareñas. ¿Cómo? Abren una sucursal en Londres, la compañía gibraltareña. Tú te matriculas, pero la legislación europea dice que los impuestos se pagan no donde está la sucursal, sino donde está la central. Entonces la compañía, es que son fantásticos, la compañía que asegura los coches ingleses, claro, no paga impuestos en Gibraltar porque paga muy poco, y compite con todas las compañías inglesas. ¿Cómo ocurre? Yo lo describo en el libro con el tema de los comercios. Imaginemos que mañana al Corte Inglés de la Castellana le eximen del IVA. ¿Cuánto vamos a tardar en que los comercios de todo el resto de Madrid se los cargue el Corte Inglés? Pues eso es lo que ocurre en Gibraltar. Es un país sin IVA y por eso tiene que arruinar forzosamente la zona del entorno. Y perdona que te haya interrumpido, pero que el paraíso fiscal es lo único que hablamos. Hay más. Dejadme que recuerde unas imágenes que surgieron en unas de estas maniobras rutinarias, como dice Reino Unido, que van a ser las nuevas. Las fotos que van a ver, las imágenes que van a ver, ocurrían en el año 2009. Y una embarcación británica no era tan voluminosa como la que en estos momentos, o una de las 9 que nos van a enviar, sino era mucho más pequeñita. Ahí la están viendo. Hacía prácticas de tiro. Yo creo que se puede observar perfectamente a qué le hacía prácticas de tiro, ¿verdad? Porque una embarcación española tuvo que recoger posteriormente la diana. Era la bandera española. Las prácticas de tiro las hicieron sobre la bandera española. Fueron grabados, fueron filmados, fueron fotografiados por una embarcación española. Estaban a los pies del peñón. Bueno, pues esto eran una de las prácticas que realizaba la Royal Navy. En aquel momento, que eran rutinarias o excepcionales, bueno, según el gobierno británico, eran rutinarias. ¿Es rutinario hacer prácticas de tiro con una bandera? ¿Qué ocurriría si nosotros nos vamos delante, delante de Reino Unido, en la costa suya, ponemos una bandera británica y empezamos a tirotearla? ¿Qué ocurriría?
Pues yo creo que aquí ya las preguntas, yo creo que hay que lanzarlas en todas las direcciones, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que ellos consideran unas maniobras militares. Pongo tu bandera y empiezo a disparar contra la bandera. A mí me gustaría plantear, o sea, ¿qué otros dos países que estén dentro de la OTAN tienen una relación de este tipo? Es decir, ¿en qué dos países de dentro de la OTAN se disparan contra dianas donde se pone la bandera? No pongas el se disparan. ¿Qué país dispara la bandera de otro? Porque nosotros no hemos disparado ninguna bandera británica. ¿Qué país amenaza o responde ante un control totalmente legal enviando a sus buques dentro de la OTAN? Es que la verdad, yo no tengo conocimiento realmente si realmente esto sucede en otros países o en la relación que tienen otros países dentro de la OTAN. Yo, claro, me sigo preguntando... Una pregunta distinta. ¿Qué país de la OTAN está colonizado por otro? Claro. Es que seguimos, podemos seguir ahí. ¿Qué país está colonizado? O de la Unión Europea. Y también podemos plantear para qué estamos en la OTAN, ¿no? También podemos plantear. O también podríamos decir, esto hubiera sucedido hace unos años cuando teníamos un peso en la OTAN mayor. Es decir, claro, la llamada de teléfono se hubiera producido hace 3 días o hubiéramos ido directamente a la mayor. Estoy de acuerdo en que el gobierno de Gibraltar es un gobierno regional. Ni eso, porque es tan pequeño bien, que ni pero es como un gobierno regional. O sea, pero el gobierno de Gibraltar es el gobernador. Sí, es el gobernador, sí, el gobernador que hace de su capa un sayo y yo estábamos atentos. No hace un sayo, él incita. Sí, bueno, pero estén atentos porque la alcaldesa de la línea igual se presenta y es la que sustituye a Picardo en el futuro. Sí. Yo no lo descarto. Déjame ese convoy que van a ir directos hasta Gibraltar. El Illustrious, el más llamativo, lleno de esos aviones Harrier, lleno de, como decía Lorenzo Ramírez, marineros, etcétera. Miles de ellos. Sí. Va a parar en Rota. Pero claro, no incumplirían el convenio que impide que quien atrae Illustrious. El resto del convoy, el resto de la flota, pasaría y se iría a Gibraltar. Pero claro, cuidado, ¿esto es cumplir el convenio o esto es buscar una especie de fraude de ley para no cumplirlo, cumpliéndolo, etcétera, etcétera? Es decir, va a haber 8 buques. Está apareciendo ya el comunicado de cómo va a hacer Reino Unido para poder estar a la vez en Rota, en Cádiz, y a la vez en Gibraltar. Atención, porque ha encontrado la mecánica. Ha solicitado permiso para que atraque en Rota solamente el portaaviones. Es una imposición española. No, es una medida española de la única casi que queda y que se cumple cuando quieren, y punto. Pero a mí me gustaría hacer una petición que quizás, una reflexión más bien, que quizás no la hayamos hecho con mucha frecuencia. Que en Rota pueda posteriormente ir a Gibraltar. Pero eso sí, el convoy se va a dividir y una parte del convoy, 8 buques, van a ir a Gibraltar. Uno se va a quedar en Cádiz. Bueno, no hay convenio. Eso es una medida española. El tema de si visita Gibraltar.